Ayer lunes 20 de abril nos enteramos de la muerte de Luis Brandoni, una de las grandes figuras de la actuación argentina. Tenía 86 años y permanecía internado en Buenos Aires desde el pasado 11 de abril, luego de una caída que tuvo en su casa y que le provocó un hematoma subdural. Se va un actor enorme, sí, pero también una personalidad pública que nunca pasó inadvertida. Y para quienes escuchamos esta noticia desde México, su partida tiene un eco especial. Brandoni no fue un extraño para nuestro país. Durante los años oscuros de la violencia política y la dictadura en Argentina, vivió en el exilio y México fue parte de ese refugio. Ese episodio no fue solamente una pausa forzada en su carrera, sino un capítulo decisivo en su vida. Uno que terminó de afinar su carácter, su visión del mundo, pero también esa mezcla de gratitud y nostalgia que acompaña a quien entiende que defender ciertas convicciones puede tener un costo personal muy alto, como el que tuvo para Brandoni. Y a lo largo de su carrera profesional cultivó amistades y colaboraciones memorables. Una de las más comentadas, al menos recientemente, fue con la que tuvo con el actor estadounidense Robert De Niro. Esa relación encontró una expresión pública muy poderosa en la serie Nada, la cual fue estrenada en 2023, en la que Brandoni interpretó a Manuel, un crítico gastronómico porteño, mientras que De Niro participó como narrador y visitante de Buenos Aires en la serie. Reuters destacó entonces que ambos eran amigos también fuera de la pantalla. Y esta serie fue de hecho uno de sus éxitos más recientes con proyección internacional. Nada llegó por Star Plus en América Latina, por Hulu en Estados Unidos y por Disney Plus en varios países de Europa, y confirmó algo que no siempre ocurre con los grandes actores de larga trayectoria. Brandoni seguía vigente, seguía teniendo presencia, peso, oficio, pero también la capacidad de conectar con nuevas audiencias sin renunciar a su estilo. Y ayer mismo el actor Ricardo Darín, con quien colaboró en varios proyectos, describió a Brandoni con palabras que probablemente resumen mejor que ninguna otra su temperamento, y cito lo que dijo Ricardo Darín. Tenía una mezcla interesante de un gran sentido del humor con un temperamento elevado, picante a veces si era necesario, muy defensor de muchas cuestiones. Un tipo que siempre dio la cara, nunca se escondió, dice Ricardo Darín. Y creo que ahí está en buena medida la esencia de Luis Brandoni. Un actor de talento inmenso, pero también un hombre frontal, apasionado y profundamente fiel a sí mismo. Y para cerrar esta despedida a Luis Brandoni, quiero compartir un fragmento de la película Mi obra maestra en la voz que Brandoni da al personaje Renzo Nervi, que tiene gran relación con los temas, pero sobre todo con las reflexiones que solemos abordar en este espacio. Si están viendo esto, quiere decir que yo estoy muerto. Yo nací en el año 332 de la era Rembrandt. Yo cuento a partir de Rembrandt, que fue un genio, y no de Cristo, que fue un chiflado. ¿Por qué trabajan? Para comprar cosas. Para salir de vacaciones. La esclavitud no se terminó. Ahora se llama trabajo. El estudio en la universidad es todo al pedo. Bruto y culto, dos veces bruto. Este lugar no tiene solución, porque si un país entero apoya el culo en un sillón frente a un televisor para ver a 22 millonarios corriendo detrás de la pelota, no hay esperanza. Las ideologías ya no existen. Existe el hombre. El hombre concreto que actúa así o asá. El hombre no proviene del simio. El hombre es un simio parado que caga sentado. Y ahora lo más importante de todo. De tan pesimista que soy optimista. Porque los extremos se tocan
río quema. Y váyanse todos a la mierda. Chao. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 21 de abril y este es nuestro episodio número 123 y quiero aprovechar para recordarle que el Foro ERIAC 2026 ya está a la vuelta de la esquina, así que si usted está cerca de los temas de liderazgo, talento, cultura, tecnología o futuro del trabajo, este es un espacio que conviene tener en la agenda. Nos vemos este 21 y 22 de mayo en Cintermex en el Foro ERIAC 2026. Yo soy Rogelio Segovia. Gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. Comienzo en México, donde el tono de la semana no estuvo en grandes fusiones ni tampoco en relevos espectaculares, sino en algo igual de importante para el mercado, la antesala de los resultados financieros y operativos. Las empresas FEMSA y CEMEX ya pusieron fecha a sus reportes del primer trimestre y eso coloca a ambas bajo una observación particularmente fina. En el caso de FEMSA, porque el mercado quiere ver señales más claras sobre retail, eficiencia operativa y también el rumbo de Spin, esta iniciativa digital de la cual platicamos hace algunos episodios. Y en el caso de CEMEX, porque será una de las primeras ventanas para evaluar con más detalle el arranque de la nueva etapa bajo el liderazgo de Jaime Mugiro. Recordemos que CEMEX, pocos meses después de la llegada de Mugiro como CEO de la organización, hizo un recorte de personal importante que también abordamos en este espacio. Ambos no son anuncios transformacionales por sí mismos, pero sí momentos clave para medir credibilidad estratégica de estas empresas. Y si aterrizamos la conversación en Nuevo León, vale la pena seguir aquí a México. La armadora, con fuerte presencia en el municipio de Pesquería, Nuevo León, está empujando una estrategia agresiva para crecer ventas este año y contener el avance de marcas chinas. Y cierro con dos notas que ayudan a leer hacia dónde se mueve la estrategia global. Primero, el gran banco suizo UBS sigue sin resolver del todo su sucesión, al grado de que Sergio Ermotti, su CEO, podría extender su permanencia por más tiempo del previsto. Y segundo, Stellantis y Microsoft firmaron una alianza de 5 años para acelerar inteligencia artificial y ciberseguridad en la industria automotriz. Juntas, ambas historias dicen mucho. Por un lado, empresas que todavía batallan para construir relevo interno, y por otra, compañías que ya entendieron que la competencia del futuro no será solo por producto, sino por software, inteligencia artificial y capacidad digital. Economía. Repasando temas económicos de nuestro país de las últimas semanas, le cuento que en México el dato más visible fue el de marzo. La inflación anual se aceleró a 4.59%, alejándose otra vez del objetivo del Banco de México. Es cierto que el componente subyacente no mostró un deterioro equivalente, pero el mensaje general sí es claro. A ver, la desinflación mexicana dejó de verse lineal y vuelve a exigir cautela. El problema es que esa presión de precios coincide con señales claras de enfriamiento en la demanda interna. El consumo privado cayó 1.6% mensual en enero y la inversión fija bruta retrocedió 1.1%. Dicho de otro modo, el arranque de este 2026 no mostró una economía doméstica vibrante, sino más bien una economía que empieza el año o que empezó el año con menor tracción,
tanto del lado del gasto de las familias como del esfuerzo inversor. Y la industria ofreció un pequeño respiro, aunque sin cambiar la narrativa de fondo del crecimiento y productividad de nuestro país. En febrero, la actividad industrial avanzó 0.4 mensual, pero todavía cayó 1.3% anual. Y en manufactura aparece una señal particularmente interesante para este espacio, para este podcast. La producción rebotó, sí, pero el empleo no acompañó con la misma fuerza. Es decir, el volumen físico manufacturero subió con claridad, mientras que el personal ocupado siguió retrocediendo. Es una combinación que sí vale la pena subrayar. Mejor operación no necesariamente significa mejora del mercado laboral. Y en temas de Estados Unidos y el entorno global, le cuento que en Estados Unidos marzo volvió a complicar la narrativa inflacionaria de aquel país. El índice de precios al consumidor subió 3.3% anual, con una presión particularmente fuerte desde la energía, mientras que la inflación subyacente se mantuvo más contenida en 2.6%. El punto no es solo el número, sino lo que implica. El proceso de desinflación sigue en aquel país, pero ya no con la claridad ni la comodidad que el mercado habría querido ver a estas alturas. Además, los precios al productor también se aceleraron y la producción industrial cayó 0.5% mensual. Esta combinación es importante porque dibuja una economía que todavía arrastra presiones de costos, pero sin una expansión industrial importante. Es decir, hay inflación, sí, pero no necesariamente una economía demasiado fuerte. Y esta mezcla es la que suele ser la más incómoda para la Reserva Federal. Y como telón de fondo en temas globales, el Fondo Monetario Internacional volvió a recortar el tono del crecimiento mundial y ahora proyecta 3.1% para 2026. La razón principal está en una combinación conocida pero peligrosa: las tensiones geopolíticas que estamos viviendo actualmente, energía más cara, resultado de estas tensiones, y una mayor incertidumbre comercial. En otras palabras, el mundo no está entrando en una recesión abierta, pero sí en una etapa donde crecer será más difícil, más caro y más desigual. Talento. Ahora escuchemos el apunte semanal de Ginny Dorado, bastante interesante y diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Hola. Un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo, talento y cultura, haciendo cable a tierra con el negocio. La semana pasada estuve en Seúl, una ciudad cosmopolita, vibrante, interesantísima. Si no has ido, te la recomiendo. El motivo principal, ya lo sabes, es el inicio de la gira de BTS Arirang y yo tenía que estar ahí. Pero lo interesante no fue ir al concierto nada más, fue la reacción de la gente. Cada vez que decía que iba y ahora que regresé, la pregunta siempre ha sido la misma. ¿Vas a llevar a tus hijas? ¿Fuiste con tus hijas? ¿Alguna de tus hijas es fan? Y cuando yo respondía, no, la que le gustan es a mí, venía la cara de sorpresa. Y esto me dejó pensando que todavía tenemos un modelo mental muy rígido de lo que significa ser un profesionista exitoso. Como si a cierto nivel ya no fuera válido tener hobbies, pasiones o incluso sueños personales que decides. Y sin darnos cuenta, empezamos a operar nuestra vida así. Primero el trabajo, después la familia y todo lo demás si alcanza el tiempo. Salud, amigos, hobbies, crecimiento personal, pues se vuelven secundarios. Y las finanzas ni se diga. Es más para sobrevivir que para diseñar. Y aquí viene lo importante. Esto no es solo un tema de bienestar. Recuerda, es un tema de capacidad de liderazgo. Hoy lo que diferencia a un líder no es solo su experiencia técnica, es su capacidad de interpretar contextos complejos, de conectar puntos, de ver más allá de su propia burbuja. McKinsey nos lo ha dicho en diferentes estudios, los líderes más efectivos tienen mayor exposición a diversidad de experiencias, no solo laborales. Cuando salí del mundo corporativo, hace más de 10 años, entendí que necesitaba desarrollar una competencia clave, pensamiento diverso, es decir, apertura a puntos de vista diferentes. Y eso no se desarrolla en juntas. Se desarrolla cuando aprendes algo nuevo, te expones a culturas distintas, sales de tu entorno habitual
y te permites hacer cosas que no encajan con el molde corporativo o profesional. En mi caso, Corea, su cultura, su música, su idioma, no es solo un hobby, es una herramienta de expansión mental, porque te obliga a escuchar distinto, a extender distinto, a conectar puntos que antes no veías. Y aquí está lo más interesante. El crecimiento profesional hoy es sistémico, recuerda, no es lineal. No creces solo acumulando experiencia en tu rol, creces expandiendo tu forma de ver el mundo. Entonces, si eres líder, si estás en una posición de influencia, esto no es opcional. Te dejo 3 acciones concretas. 1, agenda tiempo para algo que no tenga que ver con tu rol. No cuando puedas, agéndalo como prioridad, como parte de tu desarrollo. 2, exponte intencionalmente a contextos distintos, cultura, industria, personas, ideas. Si no te incomoda un poco, no está funcionando. 3, deja de medir tu vida solo en resultados y empieza a medirla en experiencias que te expanden. Porque al final, cuando amplías tus esferas de vida, piensas mejor, decides mejor, lideras mejor, priorizas mejor. Y quiero cerrar con esta reflexión que me voló la cabeza. En 100 años, nadie se va a acordar de nosotros, ni de nuestro trabajo, ni de nuestras cosas, ni de nuestros logros. Suena bien duro, pero también es liberador. Porque entonces, ¿qué queda? Quedan las risas que no aplazaste, las conversaciones que sí tuviste, los viajes que sí hiciste, los momentos que sí viviste. La vida no se mide en lo que acumulas, se mide en lo que compartes. Y al final, no vas a extrañar el trabajo, vas a extrañar los momentos que no viviste. Nos vemos hasta la próxima. Cultura. Escuchemos la opinión semanal de Isca González, un tema triste que me apachurró, pero sí me apachurró mucho el corazón, pero relevante conocer y repasar. La desaparición de Edith Guadalupe Valdés, una joven mexicana que se dice salió de su casa para acudir a una entrevista de trabajo y nunca regresó. Pone en juicio, amigos, todo este tema de las ofertas de empleo fraudulentas, entrevistas fraudulentas, el famoso scam. Y es un tema delicado, por supuesto, que se habla hoy mucho desde los candidatos, la gente que busca empleo. Hay situaciones terribles como lo que lamentablemente sucedió con Edith, que por supuesto sigue en investigación, pero el simple hecho de que se hable de ella fue a buscar empleo, ella fue a una entrevista de trabajo, pone en tela de juicio cómo funcionan empresas reales, pero por supuesto también toda esta serie de temas ilegales y fraudes alrededor de algo tan delicado como la gente que busca empleo. Entonces, para nosotros en People Trends, ¿por qué es un tema importante? Porque desde recursos humanos hay muchas cosas que se pueden hacer. Les decía, hoy se habla mucho de qué puede hacer la gente cuando está en búsqueda de empleo, que es, por supuesto, prestar atención a de qué correo electrónico o en dónde están viendo la oferta laboral, dudar, por supuesto, si reciben una propuesta de trabajo sin haber siquiera participado en un proceso de selección. Pero ¿qué pueden hacer las empresas entonces? Primero, no esperarse a que en nombre de su empresa, por ejemplo, haya un fraude. Esto ha pasado con empresas transnacionales como Amazon y varias de tecnología. Si ustedes entran hoy a una página de carreras, por ejemplo, como Anthropic, que es la empresa que tiene esta inteligencia artificial Claude, antes de que algo suceda, ellos ya están diciendo desde su página de carreras: nosotros publicamos todas nuestras vacantes aquí, todos nuestros reclutadores, si te contactan, lo harán por este medio, con este correo electrónico. Por favor, no pagues nunca jamás un fee, una cantidad por participar en un proceso con nosotros. Lo mismo hace Amazon. Entonces, podemos tomar esta lección y aprender de las grandes empresas para implementarlo incluso en un despacho familiar. Porque la gente que quiere hacer fraude, sobre todo quienes están investigando, buscando ofertas en portales de empleo, por ejemplo, como OCC, toman los nombres de las organizaciones que ya existen y en función de eso entonces es que cometen estas estafas, presionando a la gente, pidiendo dinero o lamentablemente haciendo otras cosas que evidentemente están fuera del control de las empresas. Lo que sí puedes hacer tú si estás a cargo de recursos humanos o incluso si tú eres el líder de la organización o tú eres un gerente en la compañía, pequeña, mediana o grande, acercarse al área de recursos humanos, al área legal, y si no existe ya un mensaje como el que te mencioné que tiene Anthropic, es algo que se puede proponer. En realidad,
es relativamente sencillo de poner en una página de carreras, anunciarlo en tus redes sociales y ser muy transparentes en ese sentido de cómo recluta la empresa, por qué medios contactan a los candidatos, cómo es el proceso de selección. Es el momento ya de que esos procesos sean transparentes. Mientras más transparencia, mejor, por supuesto. Pero no hay que esperar a que suceda una tragedia para que un proceso como el de reclutamiento y selección y áreas como la de recursos humanos puedan contribuir a compartir cómo se hacen bien las cosas. Es necesaria esta transparencia, amigos. No es tan difícil. Aquí se aplica un benchmarking, una búsqueda de qué están haciendo otras empresas y se puede ajustar sin problema para que lo puedan implementar en las de ustedes. Que no se nos escape. Y ahora escuchemos a Yeshua Gómez, quien nos habla del nuevo modelo de inspección de la Secretaría del Trabajo para este 2026. Hoy quiero platicarles de un documento clave de la Secretaría del Trabajo sobre el nuevo modelo de inspección laboral hacia el 2026. Y la realidad es que cambia por completo las reglas del juego, es decir, cómo son las inspecciones y cómo van a ser. Antes, el enfoque era mucho volumen, muchas inspecciones y poca precisión. Para dimensionarlo un poquito, se programaban más de 140,000 inspecciones al año, pero solo el 40% realmente eran efectivas. Hoy el modelo es otro, menos cantidad y más inteligencia. Le van a meter por ahí inteligencia artificial. La autoridad redujo tiempos de más de 200 días a cerca de 80 y ahora el 80% de las inspecciones son extraordinarias, es decir, que van dirigidas específicamente. ¿Y cómo saben a quién van a inspeccionar? Con datos. A través del sistema como el CIDIL, cruzan información con el IMSS, el SAT y otras fuentes, generan indicadores y asignan probabilidades de incumplimiento. En pocas palabras, la inspección ya no llega por casualidad, llega porque hay algo en tus datos que no les cuadra. Y hay otro punto clave, las quejas. En solo 3 meses, el nuevo sistema SICAL recibió más de 25,000 reportes y el 87% son por temas bien básicos, pagos mal hechos, jornadas y prestaciones. Esto manda un mensaje muy claro. El mayor riesgo no está siendo en lo complejo, sino en lo básico que se encuentra mal ejecutado. Para este 2026 el enfoque va a ser inspecciones focalizadas, control en subcontratación, nuevos frentes como plataformas digitales y ley silla y una mayor presión hacia la autorregulación empresarial. Entonces, para poner, digamos, el punto en la I, el nuevo modelo no busca inspeccionar más, busca inspeccionar mejor. Y hoy, la mejor defensa es no aparecer en el radar de la autoridad. Y así cerramos el episodio número 123 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 21 de abril. Recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su plataforma favorita. Y también de activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Soy Rogelio Segovia. Ya sabe, me encuentra en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas del newsletter de Human Leader de manera semanal y del periódico El Norte de Grupo Reforma de manera quincenal.